Hola, bienvenidos a la sesión 5 del curso de desarrollo de Novembravo RP. En esta sesión vamos a ver los siguientes apartados. Por un lado veremos qué tareas nos proporciona Ant en nuestra instalación de Novembravo. En sesiones anteriores ya comentamos que era Ant. Ant es una herramienta que podía realizar varias tareas. Ya vimos que podía realizar una tarea en concreto que era analizar qué sistema operativo tenemos y descargarse en base a ello eh, un ejecutable que nos permitía generar el archivo de configuración de Pembravo. También vamos a ver un poco por encima la estructura de nuestro código fuente para ver dónde está cada cosa y cómo nosotros tendremos que desarrollar. Y luego por último veremos una introducción al diccionario y la aplicación. También hemos comentado en alguna ocasión qué es el diccionario. El diccionario es un apartado dentro de la base de datos donde se va a guardar la lógica que necesita el generador de código para generar nuestras ventanas, entradas de menú, etc. Bueno, empezamos con Ant. Ant, como ya he comentado, es un ejecutor de tareas. Es muy común en los proyectos de desarrollo en Java. Y bueno, aparte de la tarea que ya vimos anteriormente, a nosotros nos va a servir para varias cosas. También comentamos una de ellas, que justamente era la compilación, ¿no? Que es una tarea importante, pero aparte de esa tarea tan importante que es compilar nuestro código fuente, hay que saber previamente que Java es un lenguaje de programación que es compilado. O sea, cuando nosotros generamos código Java, ese código Java tiene que transformarse en un binario, en código máquina, y ese código luego es interpretado por la máquina virtual de Java. Y por tanto, cuando nosotros desarrollamos, siempre al finalizar nuestro desarrollo, tendremos que realizar esta tarea de compilación para poder ejecutar una aplicación. Bueno, pues hay unas tareas en Ant que proporciona Pembravo que nos permiten compilar el código fuente que nosotros hemos generado, tanto a través del generador de código como si lo programamos nosotros directamente, lo escribimos nosotros directamente. Aparte de las tareas de compilación, existen dos tareas muy importantes. Como hemos dicho anteriormente, tenemos un diccionario y la aplicación que está almacenado en la base de datos, en algunas tablas, y este es el que aquí es donde estamos almacenando la lógica que necesita el generador de código para generar las ventanas, etc. Este código, por llamarlo así, porque realmente podríamos considerarlo código, porque es lo que necesita el generador para luego generar código, está guardado en la base de datos y nosotros necesitamos gestionar esa parte concreta de la base de datos. Hay que tener en cuenta que en la base de datos está guardando esta parte, que es el diccionario, y luego todas las ventanas propias de la aplicación, las tablas donde se guardan las transacciones de facturas de compras, ventas, etc. Necesitamos, por un lado, poder exportar de la base de datos solamente la parte del diccionario. ¿Para qué necesitamos esto? Pues por ejemplo, si nosotros tenemos una instalación de Pembravo y hacemos un cambio, ese cambio solamente se verá reflejado en el diccionario de esa instalación. Pero si nosotros queremos compartir ese cambio o aplicarlo en otra instalación, no tenemos forma de hacerlo, sino es a través de este sistema que tenemos, que es exportar solamente la parte que hemos desarrollado en el diccionario. La forma de exportarlo será en forma de definición XML, en archivos XML, y luego lo que podríamos hacer, por ejemplo, sería coger esa definición en XML, llevarla a otra instalación y aplicar ese cambio en otra instalación. Bueno, pues igual que tenemos una tarea que nos va a facilitar esto, que es exportar la parte del diccionario a código, a definición XML, tendremos otra tarea que hará justamente lo contrario, leer la definición en XML y realizar los cambios en la base de datos que son los que están definidos dentro de estos archivos, ¿no? Bueno, no voy a extenderme mucho con Ant porque ejecutar las tareas, algunas de ellas requieren un tiempo y por tanto la sesión, el tutorial sería un poco largo, pero sí que quiero que por lo menos veamos cómo funciona, cómo ejecutarlo y
y en qué se basa Ant para saber qué tiene que hacer, ¿no? Bueno, si nos vamos al directorio raíz de nuestro código fuente, veremos que existe un archivo XML especial que se llama build.xml. En este archivo justamente es donde se están almacenando o guardando las tareas que Ant puede ejecutar. O sea, Ant cuando quiere ejecutar algo, nosotros le vamos a decir Ant ejecuta esta tarea, le vamos a dar el nombre de la tarea y él va a leer en este archivo si esa tarea existe y qué es lo que tiene que hacer esa tarea. Bueno, pues este archivo lo vemos aquí, pero también lo veremos en algunos directorios del código fuente, porque igual que aquí tenemos un build general, este a su vez puede ejecutar Ant puede ejecutar tareas concretas para algunas partes de la aplicación. Por ejemplo, pues si quiere ejecutar tareas referentes a la base de datos, seguramente tendrá que irse a este build y ver qué tarea tiene. ¿Vale? Este es el directorio donde se guarda lo que es el apartado referente a la base de datos. Bueno, respecto a esto nada más, el build ya nos viene dado, nosotros no tendremos que tocarlo, o sea, ya tenemos las tareas programadas, por tanto nos facilita bastante la vida. Lo que sí que tenemos que saber es justamente qué tareas están definidas aquí dentro para poder ejecutarlas. Nosotros nos vamos a nuestro código fuente, al directorio raíz de nuestro código fuente, y ejecutamos Ant sin darle nada. Él intentará ejecutar la primera tarea la tarea que tenga predefinida. Si hacemos Ant y en mi caso tabulo 2 veces, me sale el listado de tareas Ant que tiene ya definidas. Él lo que ha hecho es leer el archivo que acabamos de comentar, el build, y ver del listado de tareas que tenía definidas, cuáles tiene, cómo se llama. Vimos que hay muchísimas, pero no tenemos que asustarnos. Realmente vamos a utilizar relativamente pocas en nuestro desarrollo. Vimos que existía la tarea setup, ya comentamos para qué servía, traernos el archivo el ejecutable para configurar o generar el archivo de configuración. Y luego vemos pues que hay bastantes tareas, pero realmente muchas son subtareas que nosotros no llamaremos directamente. Bueno, tareas importantes que nosotros necesitamos saber. La primera es la de compilación. Generalmente utilizaremos dos. Vemos que hay muchas que empiezan por compilar en inglés, pero realmente nosotros utilizaremos generalmente dos. Si queremos compilar toda la aplicación entera, para saber si está funcionando correctamente, podremos ejecutar la tarea compile complete. Lo que hará justamente es compilarlo todo, pero sin realizar el despliegue dentro de Tomcat. Esto quiere decir que compilará todo, dejará el código compilado, pero no nos aparecerá en nuestro Tomcat y por tanto nosotros no podremos acceder a través del navegador a esa nueva compilación, a ese nuevo resultado de código ejecutable. Por tanto, lo que haremos generalmente o normalmente será no ejecutar esta tarea, sino ejecutar una que se llama Ant Smart Build. Esta tarea lo que hace es intentar descubrir si nosotros hemos realizado algún cambio en el código fuente y por tanto solamente compilar las partes que no están compiladas. Y por ejemplo, si no hemos realizado ningún cambio en nuestra aplicación y ejecutamos esta tarea, va a tardar en ejecutarse relativamente poco tiempo, porque lo único que tendrá que hacer es hacer algunas comprobaciones en el diccionario para ver si hemos hecho algún cambio, por tanto leerá los datos del diccionario de la base de datos y si no detecta ningún cambio prácticamente no hará poca cosa más, terminará simplemente haciendo el nuevo despliegue con el mismo código que teníamos anteriormente. Si nosotros realizamos algún cambio, entonces sí que intentará averiguar qué cambios hemos hecho, solamente esos cambios los va a compilar y entonces realizará un nuevo despliegue en Tomcat con esos cambios. Interesante de aquí es que él intenta tardar el mínimo tiempo, compilar lo mínimo posible y luego termina haciendo un despliegue en Tomcat. Por tanto, siempre el resultado de esta compilación terminaremos viéndola si accedemos nuevamente desde nuestro navegador a la aplicación. ¿Qué más tareas tenemos? Tenemos las dos que habíamos comentado anteriormente. Una es la de Ant Export Database, que nos sirve para exportar el diccionario
y la definición de la base de datos a código XML, y la justamente opuesta, que es an update database. Esta la que va a hacer es leer la definición en XML y actualizar nuestra base de datos en base a lo que está definido en los archivos XML. Bueno, vamos a ver un poco cómo está estructurado nuestro código fuente, y así veremos cómo realmente se están generando estos archivos XML, que son un reflejo del diccionario y la estructura de la base de datos que tenemos, la estructura de la base de datos que tenemos y la definición del diccionario que tenemos almacenada dentro de algunas tablas de la base de datos. Ok, bueno, pues vamos a ver un poco esa estructura de código. Como he comentado anteriormente, el directorio srcdb de base de datos, es donde tenemos guardada, bueno, las librerías y todo lo referente a la base de datos, y entre ellos tenemos por un lado aquí un directorio que se llama database, y aquí vemos varias cosas. Por un lado, el modelo es donde la parte en definiciones XML donde se está definiendo la estructura de nuestra base de datos. Quiere decir que si entro aquí, veremos que hay una parte de tablas. Aquí en cada archivo HTML, XML está definida cada tabla. Por ejemplo, si vamos a la tabla de facturas, que es la invoice, aquí, y abrimos este archivo XML, pues vamos a ver más o menos lo mismo que si abrimos el phadmin, en mi caso porque estamos con PostgreSQL, y veo la definición de la tabla invoice. Y aquí veo la tabla invoice, veo que tiene 87 columnas, invoice ID, AD client, AD client org, y si me voy a la definición en XML me dice que tengo invoice ID, AD client, AD abort, active, creative, etcétera. Lo mismo que tengo aquí ya creado en la base de datos, la estructura de la tabla, la misma definición la tengo aquí. Pues aquí me dice que la invoice ID es una clave primaria, que sí. Por ejemplo, AD client ID no es una clave primaria, ni es un campo not null, está requerido. Me dice de qué tipo es, que es una cadena de caracteres, que es de longitud 32. Y yo me voy aquí a la definición, pues tendré exactamente lo mismo. ¿Ok? Lo mismo sucede, igual que nos definen las columnas, tendremos la definición completa de la tabla. Si yo tengo aquí unas constraints, o sea, la definición de la clave primaria, las claves ajenas, etcétera, al final del archivo, cuando termina de definir las columnas, tengo exactamente las mismas claves ajenas, etcétera. Por tanto, como vemos, sí que tenemos una correspondencia entre lo que es el código, la definición o la estructura que hay en ejecución en la base de datos, y una definición en archivos XML que es un reflejo de lo que hay en la base de datos, del modelo de la base de datos. Aparte del modelo, también tenemos que poder exportar el diccionario, y el diccionario ya no es la estructura de la base de datos, o sea, cómo está diseñada la base de datos, sino que son datos que están almacenados dentro de la base de datos. ¿Qué tengo aquí esto lo tengo aquí en este directorio que se llama source data. Este directorio tenemos de nuevo archivos XML, pero lo que tienen dentro ya no es la definición de tablas, sino el contenido que tienen esas tablas. Y como vemos, casi todas las tablas empiezan por AD, porque aquí es donde tenemos el reflejo en definición XML de lo que hay almacenado realmente en la base de datos. Por ejemplo, si yo le había dicho al generador de código que tenía una tabla y yo necesitaba una tabla que se llama invoice, si yo me voy a la parte del diccionario donde se almacenan las tablas, como hemos dicho anteriormente, en el diccionario se almacena la lógica. Yo al generador de código le tengo que decir qué tablas voy a utilizar, qué columnas de las tablas voy a utilizar, qué ventanas voy a generar, qué pestañas voy a generar, etc. Y una de las partes que necesito saber es qué tablas voy a utilizar. Entonces, si yo me voy a este archivo XML, veré que una de las tablas que he registrado es una tabla que se llama
Bueno, estas son las del diccionario, voy a ir a una más interesante, voy a intentar buscar de nuevo la Invoice, que es bastante representativa. ¿Vale? Y aquí tenemos justamente el registro de la tabla que yo necesito utilizar para generar código. Y aquí me está diciendo, pues bueno, yo en algún momento necesito la tabla Invoice y por tanto al diccionario le tengo que decir que una de las tablas que voy a utilizar es la Invoice. Y aquí es donde se lo estoy diciendo. Si nosotros nos vamos ahora hago una consulta a la base de datos y le digo, oye, dime qué tablas tienes registradas en el diccionario, me va a salir justamente el mismo listado. Este listado que me está apareciendo por aquí es exactamente el mismo listado que tengo almacenado aquí en XML. Si aquí filtrara y le dijera que me devolviera solamente el que tiene el nombre de Invoice, me devolverá justamente lo mismo que estoy viendo aquí. Me dice que el ID de la tabla es el 318, que el nombre es Invoice, que el nombre de la tabla en base de datos es Invoice, y esto mismo lo tengo aquí. ¿Vale? Como vemos, estos son datos que están almacenados en la base de datos, pero que son datos de diccionario, que es todo lo que le tenemos que decir al generador de código para que él luego sepa generar el código. ¿Ok? Esto veremos que más adelante que no tendremos que manipularlo directamente como lo estamos viendo ahora. Ahora es una explicación para que veáis que realmente se está guardando en la base de datos y que tiene un reflejo en XML. Pero ya veremos que luego tendremos una interfaz dentro de la aplicación OpenBravo para poder manipular estos datos y veréis que es mucho más sencillo que lo que estáis viendo ahora. Bueno, pues creo que como introducción al diccionario es suficiente y ya nos adentraremos más de lleno en el diccionario en la siguiente sesión. Y como veremos ya empezaremos a hacer algunos cambios a través del diccionario. Pues nos vemos en la sesión 6. Hasta la próxima, un saludo.